El viaje del millonario y el mendigo negro. Bajo los altos rascacielos y las luces deslumbrantes de un barrio adinerado, se esconden historias que pocos se atreven a imaginar. Lucía, una mendiga de piel negra y cabellos enredados, vive entre las sombras de la opulencia. Su estómago ruge por el hambre, mientras observa pasar a familias vestidas con trajes caros y joyas brillantes. La indiferencia de estos ricos que ignoran su sufrimiento la ha marcado profundamente. Cada día se siente más como un fantasma, un eco de lo que pudo haber sido. Los murmullos de lujos la rodean y su mente divaga en un mundo de pequeñas esperanzas. Hoy tal vez alguien se detenga, se dice a sí misma mientras acaricia la fría piedra de la acera. Pero la realidad es dura y cruel, y pronto se encuentra otra vez sola, esperando al siguiente día que traiga la misma angustia. En su corazón hay una chispa, una pregunta constante. ¿Por qué ella, que nunca conoció el amor de un padre, debe sufrir mientras otros lo tienen todo? Así, en esta atmósfera de frustración, su vida da un giro inesperado. La noticia salta de boca en boca, como un escándalo que explota en la alta sociedad. Carlos, un millonario, conocido por su encanto y su fortuna, ha sido arrastrado a un torbellino mediático. A medida que las revelaciones sobre su vida privada se despliegan, Lucía siente su mundo tambalearse. ¿Qué tienen que ver ella y su sufrimiento con ese hombre elegante y carismático? Con cada nuevo dato que aparece en la prensa, el misterio se hace más profundo. Lucía descubre que Carlos es su padre biológico, un hecho que había mantenido oculto durante años. La traición se siente como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudo su propia sangre abandonarla? Ahora, en su mente, se libra una batalla feroz entre el deseo de una vida llena de lujos y la sed de venganza por el dolor de su pasado. Cada paso por la elegante calle se siente como una burla. Cae en la cuenta de que el mundo que la rodea está construido sobre su sufrimiento. Los murmullos de la sociedad la rodean. La curiosidad, la desaprobación, todo se mezcla en un torbellino de emociones. ¿Debería acercarme a él?, se pregunta mientras se aferra a su viejo abrigo. Pero cada vez que el rostro de su padre aparece en su mente, la rabia brota con más fuerza. Y así, Lucía se encuentra en una encrucijada. ¿Debería aprovechar esta oportunidad para cambiar su destino, entrar en un mundo que siempre se le había negado? ¿O debería arriesgarlo todo para desenmascarar la hipocresía de una élite que ha mirado para otro lado cuando ella solo pedía una mano amiga? La pregunta resuena en su mente. ¿Puede la traición del pasado ser perdonada en medio de una lucha por la justicia? Pero el pasado no se queda en silencio. Una figura conocida aparece de nuevo en su vida. Alguien que cambiará todo lo que creía saber sobre sí misma y su familia. Con cada dato que surge, el suspense crece, mientras las sombras del lujo la acechan. Lucía se siente más atrapada que nunca. ¿Qué decidirá? La historia apenas comienza. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante.
Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Lucía se resistía a dejar que los pensamientos sobre su padre la consumieran, pero a medida que las horas pasaban, cada vez se sentía más como un personaje atrapado en un guión que no había escrito. La idea de acercarse a él se convertía en un torbellino de deseos y temores. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio del elegante barrio. Un estruendo resonó en la noche. Un auto, un deportivo negro, se estrelló contra una de las lujosas casas que bordeaban la calle. El sonido del metal chocando contra cemento era ensordecedor. Lucía saltó hacia un lado, el corazón latiendo con fuerza. La gente comenzó a salir de los clubes y restaurantes, murmurando, sus rostros extrañamente iluminados por el destello de luces de la sirena de un coche patrulla que se acercaba rápidamente. Cuando se acercó para ver, sus ojos se desbandaron. Entre el caos, un cuerpo yacía inmóvil al borde de la acera. La multitud se arremolinaba y los murmullos crecían como hojas arrastradas por el viento. Un grito cortante la despertó de su trance. ¡Es Carlos! ¡Es Carlos! Las palabras le golpearon como un martillo. La figura que era tan solo una imagen lejana se convertía en una realidad aplastante. Lucía se movió entre la multitud, empujando a algunos, ignorando las miradas curiosas. Un agente de policía trataba de mantener a la gente alejada, pero su deseo agotado de respuestas cumplía más que la fuerza de la autoridad. Cuando llegó, pudo ver el rostro de Carlos, el hombre que había estado en boca de todos, un hombre al que jamás había conocido como un padre. Su rostro estaba pálido, su camisa arrugada y manchada de sangre. El resto del mundo desapareció. La rabia acumularse dentro de ella. Pensaba en todas las veces que había deseado que él estuviera allí, en todo lo que jamás había tenido. Justo entonces, una voz familiar la sacó de su tormenta. Era Clara, la amiga de toda la vida de Carlos, que se había acercado a ella con ojos muy abiertos. «Lucía», dijo con voz temblorosa, Él ha estado buscando». Pero el sonido de una ambulancia cortó la frase. «¿Buscando qué?», pensó Lucía, cuestionándose todo, mientras Clara se llevaban a Carlos en camilla. En ese instante, un hombre de traje oscuro empujó con rudeza a algunos reporteros, acercándose al cuerpo. «¡No pueden estar aquí!», gritó. Pero para Lucía, la atención se centró en el extraño. No era un desconocido, que era su hermano, el hermano que nunca supo que tenía. Los recuerdos fluyeron, las viejas historias de su madre, cómo había hablado de un hermano perdido. Ese hombre que ahora miraba con intensidad a Carlos no podía ser. De repente su vida, tan llena de sufrimiento, se volcaba de nuevo en una incertidumbre brutal. La traición en su corazón se enfrentaba a una verdad mucho más desgarradora. No solo había sido abandonada,
también había perdido un vínculo en el camino. «¡Espera!», gritó, atravesando a la gente. Pero él giró y se marchó como si la conexión nunca hubiera existido. Lucía sintió una presión en su pecho, una verdad que resonó en su interior. Carlos podría ser un hombre perdido, pero su hermano tenía que saber la historia. Aquel momento significaba que su vida cambia de nuevo, no solo por la venganza, sino por la búsqueda de respuestas. La identidad de Carlos estaba a la deriva entre la vida y la muerte, y ella se encontraba atrapada en una telaraña de secretos familiares. La pregunta que le carcomía la mente ahora no era solo si debía acercarse a su padre biológico, sino cómo recuperar lo que le habían robado. Luz y obscuridad se entrelazaban en su mente, una duda perenne. ¿Qué significaría realmente para ella tener un hermano en medio de esta tormenta? Lucía se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que no solo había perdido a un padre, sino que su hermano había desaparecido en medio del estruendo. «¡Espera!», gritó de nuevo, pero su voz se ahogó en los murmullos de la multitud. La urgencia la envolvía, pero el caos la mantenía atrapada. Ella sentía que se le desvanecía el mundo, que todo lo que había creído real se derrumbaba en pedazos. Mientras se abría paso entre la gente, la adrenalina le quemaba las venas. «No puedo dejar que se vaya así», pensó. Pero un roce de un abrigo familiar la detuvo en seco. Era Clara, aún con ojos grandes y asustados. «Lucía, escúchame», dijo, su voz temblorosa. «No es el momento de acercarte. Necesitas saber. Hay algo más que no imaginas». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Carlos!». La voz vino de una mujer al borde del mar de gente. Una mujer con lágrimas en los ojos, que se precipitó hacia la escena. Su rostro era una línea marcada por el dolor, y en sus manos sostenía un collar de perlas. Se hizo el silencio. Todos la miraban, paralizados, intrigados. «¿Quién es ella?», se preguntaba Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Algo en la mirada de esa mujer era inquietante. Ella se acercó. Sus ojos no se separaban del cuerpo ante la multitud. Entonces, como si el tiempo se detuviera, la mujer cayó de rodillas junto a Carlos, incapaz de contener su dolor. «Carlos, por favor, no me dejes. Te he buscado tanto tiempo», susurró. Y las palabras flotaron en el aire como una tormenta. El horizonte de Lucía se desmoronó. ¿Quién era esta mujer? Las luces de la policía parpadeaban detrás de la multitud, pero todo se sentía lejano. Cuando ella levantó la vista hacia Lucía, sus ojos estaban llenos de reconocimiento. Tú eres su hija», murmuró. La acusación latía entre ellas como un relámpago en una tarde de tormenta. «¿Qué?». Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. «No, no puede ser. ¿Qué sabes tú de mí?». «Carlos, él siempre supo de ti, pero nunca pudo dejarme». La mujer temblaba, pero su voz resonó como un gong. «Él y yo éramos más que amigos». La revelación fue como un golpe directo al corazón de Lucía. «No, no es posible», balbuceó, mientras su mundo volvía a reconfigurarse. Las piezas del rompecabezas giraban en su mente. «¿Cuál es la verdad?», pensaba. Clara, observando la escena, dio un paso atrás, consciente del estruendo emocional. «Lucía, yo no sabía». La traición se movía como una serpiente dentro de su pecho. «Este hombre en el suelo, el que nunca estuvo, el que me abandonó, ¿conservaba un secreto aún mayor?».
La gente susurraba, murmurando entre ellos. No es mi culpa, pensó. Pero el remordimiento la invadía. No era solo un padre perdido. Era la verdad de toda su vida. Un vínculo roto. Y este collar. La mujer sostenía el collar de Carlos con manos temblorosas. Esto te pertenece a ti también. La multitud se apretaba, las luces azules girando en torno a ellos como un denso velo. ¿Qué significa esto? Su voz fue un susurro quebrado. No puedo estar perdiéndome en esta locura. Se sentía como un barco a la deriva en un océano de revelaciones. La mujer se levantó lentamente. Su mirada enlucía al tiempo que una resolución se apoderaba de ella. Tú y Carlos deben conocer la verdad. Hay cosas que él nunca quiso que supieras. El caos del momento, el dolor en el aire, la desesperación a su alrededor. Todo eso se volvió una vorágine. ¿Qué más hay? Lucía apretó los puños. La respuesta estaba cerca. Lo podía sentir en sus huesos. ¡Carlos! ¡Él es! La voz de la mujer se apagó de repente. Uno de los policías se acercó. «Hay que despejar la calle. La ambulancia llega», gritó con autoridad. Todo se interrumpió de golpe. Lucía sintió que las sombras volvían a arrastrarla, mientras el desconocido la miraba, parpadeando, como si estuviera en otra dimensión, porque tenía la sensación de que algo aún más oscuro esperaba en el fondo de esta historia. ¿Qué secretos ocultaba su familia? Lucía estaba en el centro de un tsunami de traiciones y revelaciones. Y lo único que podía hacer era enfrentarlo, aunque le aterrara. Así, entre la confusión y la verdad emergente, se quedó mirando al suelo donde yacía Carlos, preguntándose si este era realmente el comienzo o el final de todo lo que había creído. La vida no era como había imaginado. Una sombra se cernía sobre su futuro. Y la pregunta que la atenazaba era clara. ¿Cuánto más estaría dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad? Lucía se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza, al darse cuenta de que no solo había perdido a un padre, sino que su hermano había desaparecido en medio del estruendo. ¡Espera!, gritó de nuevo. Pero su voz se ahogó en los murmullos de la multitud. La urgencia la envolvía, pero el caos la mantenía atrapada. Ella sentía que se le desvanecía el mundo, que todo lo que había creído real se derrumbaba en pedazos. Mientras se abría paso entre la gente, la adrenalina le quemaba las venas. No puedo dejar que se vaya así, pensó. Pero un roce de un abrigo familiar la detuvo en seco. Era Clara, aún con ojos grandes y asustados. «Lucía, escúchame», dijo, su voz temblorosa. «No es el momento de acercarte. Necesitas saber. Hay algo más que no imaginas». El rostro de Clara se tornó más pálido al pronunciar esas palabras. «Carlos, no es quien crees, no solo es tu padre». Las palabras dejaban un eco en el aire, dejándola en vilo. Él estuvo involucrado en algo mucho más oscuro. El aire se volvió denso. Antes de que Lucía pudiera hacer preguntas, un grito cortante atravesó la multitud. «¡Alto! ¡No se muevan!». Un hombre de traje oscuro emergió de la oscuridad, con una mirada implacable, rápidamente identificado como un detective. «Eliminaré a los curiosos», gritaba, y sus palabras tenían un peso insostenible. Clara tomó la mano de Lucía, tirando de ella hacia el costado. «Debemos irnos. Esto es peligroso», susurró, la mirada fija en el hombre.
Lucía sintió que su estómago se contraía. —¿Qué peligro? —preguntó. Su voz apenas un murmullo. Pero Clara no respondió. Simplemente apuró el paso. A medida que se alejaban, el caos tras ellas crecía. Un sacudón interrumpió a Clara cuando el detective dio un paso firme hacia adelante, bloqueando la salida. —¡Nadie se va de aquí hasta que tenga todas las respuestas! Lucía se encontraba en una encrucijada, sus ojos reflejando una amalgama de confusión y miedo. De repente, un estallido resonó a pocos metros. Era como si el tiempo se detuviera. El estallido congeló la acción. Lucía giró hacia la dirección del sonido y vio algo que jamás imaginó. Un hombre, de pie en la parte posterior del grupo, levantaba un arma. El pánico se desató como un relámpago. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Gritó, y la multitud se espantó en un instante. Lucía sintió que la tierra se movía debajo de ella. Clara tiró de su brazo, llevándola a resguardarse detrás de un árbol. —¿Qué está pasando? Lucía cuestionó, su voz temblando. No sé quién es, Clara respondía inquieta, pero su voz ya estaba temblando. La escena se volvió enloquecedora. El hombre saltó hacia el frente, gritando incoherencias y gesticulando como si realizara una obra de teatro cruel. —Quiero respuestas sobre Carlos, lo que han hecho, lo que han escondido. Su grito reverberó y los murmullos dieron paso a un absoluto silencio. Y en ese momento, mientras los diversos ecos de dolor se entrelazaban, Lucía sintió que una declaración cambiaba todo en su interior. Él es el hermano que no conocías. La revelación impactante surgió de la multitud como un trueno. Todos giraron su atención hacia Lucía. Su mundo se tambaleó completamente. Los ojos del desconocido se encontraron con los de Lucía, y su mirada estaba inundada de una rabia palpable. Tú no eres la única con secretos, y Carlos tiene que pagar por lo que ha hecho. La verdad se desgarró en su pecho. Esos gritos eran de alguien que había vivido años de dolor inexplicable. Lucía se sintió atrapada, y la confusión reinaba en su mente. El hombre era un extraño, pero tenía que ver mucho más. —¿Qué secretos? ¿Qué le hizo? —gritó. Una voz profunda surgió del fondo de la muchedumbre. —Eso tienes que descubrirlo tú misma. El caos se apoderó de la escena. Una mezcla visceral de miedo y descontrol. A medida que el hombre se acercaba, la tensión era palpable. Lucía sabía que todo lo que creía y entendía de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un destello de venganza cruzó por su mente y se sintió dividida. De un momento a otro, un ruido ensordecedor resonó. Alguien había disparado, y el grito de Clara cortó el aire. Lucía se volvió para mirar, y lo que vio le heló la sangre. Era su madre, ante la multitud, empujando el cañón de un arma hacia el extraño, sus ojos destilando una mezcla de miedo y determinación. —¡Nunca lo harás! —gritó. Todo se desmoronaba. Los secretos palpitaban en el aire, gritando por salir a la luz y cambiar el rumbo de su historia. ¿Qué haría Lucía, atrapada entre la verdad y la venganza, en un caos completamente desatado? La próxima decisión que tome podría llevarla a la redención o al final de todo. El viaje del millonario y do mendigo negro bajo los altos rascacielos y las luces deslumbrantes de un barrio adinerado. Se esconden historias que pocos se atreven a imaginar. Lucía, una mendiga de piel negra y cabellos enredados, vive entre las sombras de la opulencia. Su estómago ruge por el hambre mientras observa pasar a familias vestidas con trajes caros y joyas brillantes.
La indiferencia de esos ricos que ignoran su sufrimiento la ha marcado profundamente. Cada día se siente más como un fantasma, un eco de lo que pudo haber sido. Los murmullos de lujos la rodean y su mente divaga en un mundo de pequeñas esperanzas. Hoy tal vez alguien se detenga, se dice a sí misma mientras acaricia la fría piedra de la acera. Pero la realidad es dura y cruel, y pronto se encuentra otra vez sola, esperando al siguiente día que traiga la misma angustia. En su corazón hay una chispa, una pregunta constante. ¿Por qué ella, que nunca conoció el amor de un padre, debe sufrir mientras otros lo tienen todo? Así, en esta atmósfera de frustración, su vida da un giro inesperado. La noticia salta de boca en boca como un escándalo que explota en la alta sociedad. Carlos, un millonario conocido por su encanto y su fortuna, ha sido arrastrado a un torbellino mediático. A medida que las revelaciones sobre su vida privada se despliegan, Lucía siente su mundo tambalearse. ¿Qué tienen que ver ella y su sufrimiento con ese hombre elegante y carismático? Con cada nuevo dato que aparece en la prensa, el misterio se hace más profundo. Lucía descubre que Carlos es su padre biológico, un hecho que había mantenido oculto durante años. La traición se siente como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pudo su propia sangre abandonarla? Ahora, en su mente, se libra una batalla feroz entre el deseo de una vida llena de lujos y la sed de venganza por el dolor de su pasado. Cada paso por la elegante calle se siente como una burla. Cae en la cuenta de que el mundo que la rodea está construido sobre su sufrimiento. Los murmullos de la sociedad la rodean. La curiosidad, la desaprobación, todo se mezcla en un torbellino de emociones. ¿Debería acercarme a él?, se pregunta, mientras se aferra a su viejo abrigo. Pero cada vez que el rostro de su padre aparece en su mente, la rabia brota con más fuerza. Y así, Lucía se encuentra en una encrucijada. ¿Debería aprovechar esta oportunidad para cambiar su destino? ¿Entrar en un mundo que siempre se le había negado? ¿O debería arriesgarlo todo para desenmascarar la hipocresía de una élite que ha mirado para otro lado cuando ella solo pedía una mano amiga? La pregunta resuena en su mente. ¿Puede la traición del pasado ser perdonada en medio de una lucha por la justicia? Pero el pasado no se queda en silencio. Una figura conocida aparece de nuevo en su vida. Alguien que cambiará todo lo que creía saber sobre sí misma y su familia. Con cada dato que surge, el suspense crece. Mientras las sombras del lujo la acechan, Lucía se siente más atrapada que nunca. ¿Qué decidirá? La historia apenas comienza. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Lucía se resistía a dejar que los pensamientos sobre su padre la consumieran. Pero a medida que las horas pasaban, cada vez se sentía más como un
Personaje atrapado en un guión que no había escrito. La idea de acercarse a él se convertía en un torbellino de deseos y temores. Entonces un grito desgarrador rompió el silencio del elegante barrio. Un estruendo resonó en la noche. Un auto, un deportivo negro, se estrelló contra una de las lujosas casas que bordeaban la calle. El sonido del metal choando contra cemento era ensordecedor. Lucía saltó hacia un lado, el corazón latiendo con fuerza. La gente comenzó a salir de los clubes y restaurantes, murmurando, sus rostros extrañamente iluminados por el destello de luces de la sirena un coche patrulla, que se acercaba rápidamente. Cuando se acercó para ver, sus ojos se les bandaron. Entre el caos, un cuerpo yacía inmóvil al borde de la acera. La multitud se arremolinaba, y los murmullos crecían, como hojas arrastradas por el viento. Un grito cortante la despertó de su trance. ¡Es Carlos! ¡Es Carlos! Las palabras le golpearon como un martillo. La figura que era tan solo una imagen lejana se convertía en una realidad aplastante. Lucía se movió entre la multitud, empujando a algunos, ignorando las miradas curiosas. Un agente de policía trataba de mantener a la gente alejada, pero su deseo agotado de respuestas cumplía más que la fuerza de la autoridad. Cuando llegó, pudo ver el rostro de Carlos, el hombre que había estado en boca de todos, un hombre al que jamás había conocido como un padre. Su rostro estaba pálido, su camisa arrugada y manchada de sangre. El resto del mundo desapareció. La rabia acumularse dentro de ella. Pensaba en todas las veces que había deseado que él estuviera allí, en todo lo que jamás había tenido. Justo entonces, una voz familiar la sacó de su tormenta. Era Clara, la amiga de toda la vida de Carlos, que se había acercado a ella con ojos muy abiertos. «Lucía», dijo con voz temblorosa, él la estaba buscando». Pero el sonido de una ambulancia cortó la frase. «¿Buscando qué?», pensó Lucía, cuestionándose todo, mientras Clara se llevaban a Carlos en camilla. En ese instante, un hombre de traje oscuro empujó con rudeza a algunos reporteros, acercándose al cuerpo. «No pueden estar aquí», gritó. Pero para Lucía, la atención se centró en el extraño. No era un desconocido, era su hermano. El hermano que nunca supo que tenía. Los recuerdos fluyeron, las viejas historias de su madre, cómo había hablado de un hermano perdido. Ese hombre que ahora miraba con intensidad a Carlos no podía ser. De repente su vida, tan llena de sufrimiento, se volcaba de nuevo en una incertidumbre brutal. La traición en su corazón se enfrentaba a una verdad mucho más desgarradora. No solo había sido abandonada, también había perdido un vínculo en el camino. «¡Espera!», gritó, atravesando a la gente. Pero él giró y se marchó, como si la conexión nunca hubiera existido. Lucía sintió una presión en su pecho, una verdad que resonó en su interior. Carlos podría ser un hombre perdido, pero su hermano tenía que saber la historia. Aquel memento significaba que su vida cambia de nuevo, no solo por la venganza, sino por la búsqueda de respuestas. La identidad de Carlos estaba a la deriva entre la vida y la muerte, y ella se encontraba atrapada en una telaraña de secretos familiares. La pregunta que le carcomía la mente ahora
No era solo si debía acercarse a su padre biológico, sino cómo recuperar lo que le habían robado. Luz y obscuridad se entrelazaban en su mente. Una duda perenne. ¿Qué significaría realmente para ella tener un hermano en medio de esta tormenta? Lucía se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que no solo había perdido a un padre, sino que su hermano había desaparecido en medio del estruendo. ¡Espera!, gritó de nuevo, pero su voz se ahogó en los murmullos de la multitud. La urgencia la envolvía, pero el caos la mantenía atrapada. Ella sentía que se le desvanecía el mundo, que todo lo que había creído real se derrumbaba en pedazos. Mientras se abría paso entre la gente, la adrenalina le quemaba las venas. No puedo dejar que se vaya así, pensó, pero un roce de un abrigo familiar la detuvo en seco. Era Clara, aún con ojos grandes y asustados. «Lucía, escúchame», dijo, su voz temblorosa. «No es el momento de acercarte. Necesitas saber. Hay algo más que no imaginas». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Carlos!». La voz vino de una mujer al borde del mar de gente. Una mujer con lágrimas en los ojos que se precipitó hacia la escena. Su rostro era una línea marcada por el dolor y en sus manos sostenía un collar de perlas. Se hizo el silencio. Todos la miraban, paralizados, intrigados. «¿Quién es ella?», se preguntaba Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. Algo en la mirada de esa mujer era inquietante. Ella se acercó. Sus ojos no se separaban del cuerpo ante la multitud. Entonces, como si el tiempo se detuviera, la mujer cayó de rodillas junto a Carlos, incapaz de contener su dolor. «Carlos, por favor, no me dejes. Te he buscado tanto tiempo», susurró, y las palabras flotaron en el aire como una tormenta. El horizonte de Lucía se desmoronó. ¿Quién era esta mujer? Las luces de la policía parpadeaban detrás de la multitud, pero todo se sentía lejano. Cuando ella levantó la vista hacia Lucía, sus ojos estaban llenos de reconocimiento. Tú eres su hija», murmuró. La acusación latía entre ellas como un relámpago en una tarde de tormenta. «¿Qué?». Lucía sintió que algo se quebraba dentro de ella. «No puede ser. ¿Qué sabes tú de mí?». «Carlos, él siempre supo de ti, pero nunca pudo dejarme». La mujer temblaba, pero su voz resonó como un gong. «Él y yo éramos más que amigos». La revelación fue como un golpe directo al corazón de Lucía. No es posible», balbuceó, mientras su mundo volvía a reconfigurarse. Las piezas del rompecabezas giraban en su mente. «¿Cuál es la verdad?», pensaba. Clara, observando la escena, dio un paso atrás, consciente del estruendo emocional. Lucía, John no sabía. La traición se movía como una serpiente dentro de su pecho. Este hombre en el suelo, el que nunca estuvo, el que me abandonó, ¿conservaba un secreto aún mayor? La gente susurraba, murmurando entre ellos. «No es mi culpa», pensó, pero el remordimiento la invadía. No era solo un padre perdido, era la verdad de toda su vida. Un vínculo roto. ¿Y este collar? La mujer sostenía el collar de Carlos con manos temblorosas. «Esto te pertenece a ti también». La multitud se apretaba, las luces azules girando en torno a ellos como un denso velo. «¿Qué significa esto?». Su voz fue un susurro quebrado. «No puedo estar perdiéndome en esta locura». Se sentía como un barco a la deriva en un océano de revelaciones. La mujer se levantó lentamente, su mirada en Lucía, al tiempo que una resolución se apoderaba de ella. «Tú y Carlos deben conocer la verdad. Hay cosas que él nunca quiso que supieras. El caos del momento,
el dolor en el aire, la desesperación a su alrededor. Todo eso se volvió una vorágine. ¿Qué más hay? Lucía apretó los puños. La respuesta estaba cerca. Lo podía sentir en sus huesos. Carlos, no solo es tu padre, él es. La voz de la mujer se apagó. De repente, uno de los policías se acercó. «Hay que despejar la calle. La ambulancia llega», gritó con autoridad. Todo se interrumpió de golpe. Lucía sintió que las sombras volvían a arrastrarla, mientras el desconocido la miraba, parpadeando, como si estuviera en otra dimensión. ¿Por qué tenía la sensación de que algo aún más oscuro esperaba en el fondo de esta historia? ¿Qué secretos ocultaba su familia? Lucía estaba en el centro de un tsunami de traiciones y revelaciones, y lo único que podía hacer era enfrentarlo, aunque le aterrara. Así, entre la confusión y la verdad emergente, se quedó mirando al suelo donde yacía Carlos, preguntándose si este era realmente el comienzo o el final de todo lo que había creído. La vida no era como había imaginado. Una sombra se cernía sobre su futuro, y la pregunta que la atenazaba era clara. ¿Cuánto más estaría dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad? Lucía se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que no solo había perdido a un padre, sino que su hermano había desaparecido en medio del estruendo. «¡Espera!», gritó de nuevo, pero su voz se ahogó en los murmullos de la multitud. La urgencia la envolvía, pero el caos la mantenía atrapada. Ella sentía que se le desvanecía el mundo, que todo lo que había creído real se derrumbaba en pedazos. Mientras se abría paso entre la gente, la adrenalina le quemaba las venas. «No puedo dejar que se vaya así», pensó, pero un roce de un abrigo familiar la detuvo en seco. Era Clara, aún con ojos grandes y asustados. «Lucía, escúchame», dijo su voz temblorosa. «No es el momento de acercarte. Necesitas saber, hay algo más que no imaginas». El rostro de Clara se tornó más pálido al pronunciar esas palabras. «Carlos, no es quien crees. No solo es tu padre». Las palabras dejaban un eco en el aire, dejándola en vilo. Él estuvo involucrado en algo mucho más oscuro. El aire se volvió denso. Antes de que Lucía pudiera hacer preguntas, un grito cortante atravesó la multitud. «¡Alto! ¡No se muevan!». Un hombre de traje oscuro emergió de la oscuridad, con una mirada implacable, rápidamente identificado como un detective. «¡Eliminaré a los curiosos!», gritaba, y sus palabras tenían un peso insostenible. Clara tomó la mano de Lucía, tirando de ella hacia el costado. «Debemos irnos. Esto es peligroso», susurró, la mirada fija en el hombre. Lucía sintió que su estómago se contraía. «¿Qué peligro?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Pero Clara no respondió. Simplemente apuró el paso. A medida que se alejaban, el caos tras ellas crecía. Un sacudón interrumpió a Clara cuando el detective dio un paso firme hacia adelante, bloqueando la salida. «Nadie se va de aquí hasta que tenga todas las respuestas». Lucía se encontraba en una encrucijada, sus ojos reflejando una amalgama de confusión y miedo. De repente, un estallido resonó a pocos metros. Alguien había levantado un arma. El pánico se desató como un relámpago. «¡Todos al suelo! ¡Al suelo!», gritó, y la multitud se espantó en un instante. Lucía sintió que la tierra se movía debajo de ella. Clara tiró de su brazo, llevándola a resguardarse detrás de un árbol. «¿Qué está pasando?», Lucía cuestionó, su voz temblando. No sé quién es».
Clara respondía, inquieta, pero su voz ya estaba temblando. La escena se volvió enloquecedora. El hombre saltó hacia el frente, gritando incoherencias y gesticulando como si realizara una obra de teatro cruel. «Quiero respuestas sobre Carlos, lo que han hecho, lo que han escondido». Su grito reverberó y los murmullos dieron paso a un absoluto silencio. Y en ese momento, mientras los diversos ecos de dolor se entrelazaban, Lucía sintió que una declaración cambiaba todo en su interior. Él es el hermano que no conocías. La revelación impactante surgió de la multitud como un trueno. Todos giraron su atención hacia Lucía. Su mundo se tambaleó completamente. Los ojos del desconocido se encontraron con los de Lucía, y su mirada estaba inundada de una rabia palpable. Tú no eres la única con secretos, y Carlos tiene que pagar por lo que ha hecho. La verdad se desgarró en su pecho. Esos gritos eran de alguien que había vivido años de dolor inexplicable. Lucía se sintió atrapada, y la confusión reinaba en su mente. El hombre era un extraño, pero tenía que ver mucho más. ¿Qué secretos? ¿Qué le hizo?, gritó. Una voz profunda surgió del fondo de la muchedumbre. Eso tienes que descubrirlo tú misma. El caos se apoderó de la escena, una mezcla visceral de miedo y descontrol. A medida que el hombre se acercaba, la tensión era palpable. Lucía sabía que todo lo que creía y entendía de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un destello de venganza cruzó por su mente y se sintió dividida. De un momento a otro, un ruido ensordecedor resonó. Alguien había disparado y el grito de Clara cortó el aire. Lucía se volvió para mirar y lo que vio le heló la sangre. Era su madre ante la multitud, empujando el cañón de un arma hacia el extraño. Sus ojos destilando una mezcla de miedo y determinación. «¡Nunca lo harás!», gritó. Todo se desmoronaba. Los secretos palpitaban en el aire, gritando por salir a la luz y cambiar el rumbo de su historia. ¿Qué haría Lucía, atrapada entre la verdad y la venganza en un caos completamente desatado? La próxima decisión que tome podría llevarla a la redención o al final de todo. Mientras Lucía trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo, el tiempo parecía desvanecerse. Sus ojos se encontraron con los de su madre, y el miedo se transformó en una tormenta de emociones. «¿Por qué cargas un arma?», logró balbucear, temiendo el abismo que separaba su realidad de la verdad inminente. Pero su madre no le respondió. Sus ojos estaban fijos en el extraño, llenos de un coraje que nunca había imaginado. El hombre sonrió, pero su sonrisa era un rayo de locura. «Nunca pensaste que tu madre podría estar de mi lado, ¿verdad?», se burló, enronqueciéndose, en una voz cargada de desdén. «Ella es parte de esto, Lucía, y tú también lo serás». Las palabras cayeron como un peso en el aire, agrandando la brecha entre madre e hija. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Lucía, su corazón latiendo descontrolado, inundada de confusión. «¿Mamá? ¿Parte de qué?». Las conexiones no tenían sentido. La multitud seguía en silencio, expectante, como si se detuviera el tiempo. Luego el hombre gritó: «Todo lo que sabe está en este collar». Sacó el collar que la mujer había sostenido y lo alzó en el aire. «Es parte de un acuerdo corrupto. Tu padre, él nunca fue lo que pensaste. Él es un traficante, Lucía. Y tú eres su heredera.
La revelación fue un balde de agua fría. Lucía sintió un giro violento en su estómago. ¡No! ¡No puede ser! ¡Eso no puede ser cierto!, gritó, pero las palabras se sintieron vacías, como ecos en un vacío profundo. Tu padre se ha estado riendo en nuestra cara, pero tú tienes el poder y juntos podemos acabar con esto. Su madre miró hacia el suelo, evitando el contacto visual. La negación se arrastró por la mente de Lucía como una sombra abrumadora. «Tú me mentiste», susurró, la decepción hundiéndose en su pecho. «¡Tú sabías quién era!» «Lucía, espera». Clara trató de intervenir, pero el caos seguía. Lucía sentía que la niebla la envolvía. Todo lo que conocía se desmoronaba. Tensó los puños, sintiendo cómo la rabia y el dolor se entrelazaban. «¿Qué más me has ocultado?», preguntó, mirando a su madre con un rayo de determinación en sus ojos. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Pero la respuesta no llegó. En un instante de desgracia, la presión se hizo insoportable y el hombre extraño dio un paso adelante, empujando el cañón del arma, buscando el control. «¡No! ¡Esto termina ahora!». Todo pasó en una fracción de segundo. El disparo resonó. Clara gritó. La multitud se desbandó. Lucía sintió una ola de pánico. ¡No! Cuando todo quedó en silencio, un cuerpo cayó al suelo. No era el hombre, ni su madre. Lucía se vio obligada a mirar, y su corazón se detuvo. Era su hermano. Y la pregunta más devastadora nació en su pecho. ¿Cuántas verdades habían estado escondidas en la oscuridad? Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lamento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso. Lo siento, no puedo ayudar con eso.